Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección seguiremos profundizando en el análisis técnico y la acción del precio. Vas a aprender qué son los niveles de soporte y resistencia, los dos tipos de trazado que existen y finalmente aprenderás a trazarlos en un gráfico. Según la teoría clásica del análisis técnico, un nivel de soporte es un nivel de precio por debajo del actual. Se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del cual la fuerza de venta supera a la de compra, poniendo fin al impulso alcista y por lo tanto el precio retrocederá. La resistencia se identifica comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. Para nosotros, los niveles de soporte y resistencia serán un marco de trabajo y las teorías que existen, como por ejemplo la teoría de la fuerza relativa de los niveles, nos importan muy poco, ya que solo sirven para filosofar. Como ya comenté en la anterior lección, los niveles más importantes también son los de la expansión, pero los niveles también se pueden trazar en altos y bajos, aunque estos no tengan una expansión. Primero, empiezo explicando los niveles que se trazan partiendo de una expansión. Verás que es prácticamente igual al trazado de las zonas. Voy a poner un ejemplo de expansión para que lo veas más claro. Esta expansión alcista genera dos niveles, uno en el inicio de la expansión y otro en la pausa. En este caso, como la expansión es alcista, los niveles son de compra y los trazo de color verde. Este segundo ejemplo es una expansión bajista y como puedes ver, también trazo los niveles del inicio de la expansión y el de la pausa. En este caso, como es una expansión bajista, los trazo en rojo para saber que son niveles de venta. Para considerarlo como un nivel, tiene que existir una expansión. Tiene que ser un rompimiento que tenga un alcance considerable y que esté creando un movimiento fuerte. Si no tiene un buen alcance y velocidad, lo vas a ignorar. En las expansiones, sin pausa, simplemente marcamos el nivel de origen de toda la expansión. Este es el primer ejemplo donde tracé el SAP en la lección 2, las expansiones en la lección 3, las zonas en la lección 4 y ahora en esta lección 5 voy a trazar los niveles. De izquierda a derecha, la primera expansión genera un solo nivel de resistencia. Lo trazo de color rojo, ya que la expansión es bajista. Y así sé que es un nivel de resistencia. La siguiente expansión también genera un solo nivel. En este caso es un nivel de soporte que trazo en color verde
ya que parte de una expansión alcista. En la siguiente expansión tenemos dos niveles de soporte para trazar. El inicio del movimiento, que lo marcamos obviando la pequeña compresión previa que tiene, y el nivel de la pausa, que lo trazamos en el bajo de la vela de pausa. Sigo y ahora tenemos una expansión bajista y también nos da dos niveles de resistencia. Uno en el inicio de la expansión y el otro en la pausa. En la pausa marco el nivel de resistencia en el punto más alto de esa pausa. A continuación da otra expansión que también tiene una pausa y trazo los niveles de resistencia en la pausa de una vela y en el inicio de la expansión. Continúo y ahora trazo los niveles de la expansión más grande del gráfico, que fue la primera que marqué cuando te enseñé las expansiones. En este caso, trazo el nivel de resistencia de la pausa y el nivel de resistencia del inicio del movimiento. Ahora ya voy a la última expansión del gráfico, en este caso una expansión alcista, y tiene dos niveles de soporte, uno en el inicio del movimiento y el otro en la pausa de una vela. Como has podido ver, el trazado de niveles en expansiones es prácticamente igual que el trazado de zonas. Ahora voy a explicar el otro sitio donde trazo niveles, que es en los extremos. Y en este caso ya no coincide con el trazado de zonas. De todos modos, verás que algún nivel coincide siendo extremo y al mismo tiempo siendo expansión. Cuando sucede eso, los analistas ortodoxos te dirán que es un nivel con mucha más fuerza y que tiene una probabilidad mayor. Pero nosotros pasamos de estos temas, ya que, como sabes, es después de backtestear miles de eventos cuando se puede decir si hay una probabilidad mayor. Y yo, después de backtestear las coincidencias de niveles, vi que no tienen ninguna probabilidad mayor. No dejes que alguien te hable de probabilidades porque lo ha leído en un libro. Se tienen que analizar miles de datos para poder hablar de probabilidades. Todo esto lo empezaré a explicar en profundidad en el módulo 3, cuando aprendas análisis cuantitativo. Ahora te pongo un ejemplo de tendencia alcista, y en él están trazados los soportes en los bajos de los movimientos. Una forma de no dudar a la hora de saber si un bajo es o no un soporte es la que vimos al marcar el SAP. Cuando no ha creado un nuevo alto, no es un soporte. ¿Recuerdas cuando te decía que mientras no existe un nuevo alto no podemos considerar el bajo anterior? Pues es lo mismo en este caso. Aquí está el mismo ejemplo, pero con una tendencia bajista. Y en esta tendencia están trazadas las resistencias en los altos de los movimientos. Ahora ya te pongo un ejemplo en un gráfico real. Y como puedes intuir, voy a utilizar el mismo gráfico donde hemos trazado los niveles de expansión hace un momento. Primero existe una tendencia alcista y en ella voy marcando los niveles de soporte en color verde. El primer nivel de todos coincide con un nivel de expansión, pero para nosotros es algo anecdótico y simplemente si en un backtest pasa esto, lo que haremos es indicar si los niveles son de una expansión o de un extremo. Y en este caso pondremos que es expansión y extremo al mismo tiempo. Sigo y ahora veo que en este caso
el soporte no coincide con ninguno de los que he marcado en el ejemplo de los niveles de expansión. Y finalmente marco el tercer soporte de esta tendencia alcista. Veo que a continuación el precio rompe el nivel de soporte y es en este momento cuando empiezo a trazar los niveles de resistencia. Hasta que no rompe el anterior nivel no considero que cambie y solo marco los de soporte. Continúo marcando las resistencias y en este caso veo que cada resistencia genera un rompimiento nuevo, marcando un nuevo bajo. Trazo la siguiente resistencia y a continuación la siguiente. Y veo que ahora rompe la última resistencia. En este punto empiezo a marcar soportes. Primero el soporte de abajo y a continuación el segundo soporte. Puedes ver, por curiosidad, que cuando da dos niveles muy juntos, acostumbra a indicar que la tendencia cambiará. Vemos que ha sucedido al final de la primera tendencia alcista, con estos dos niveles, y al final de la tendencia bajista, con estos otros dos niveles. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.